Voy a grabar. Bueno, la idea de hoy es seguir con esta introducción de lo que estamos haciendo a bases de datos y meternos en lo que es también la introducción de lo que es el lenguaje estructurado de consultas y poder terminar viendo algunos comandos y algunas sintaxis del lenguaje estructurado de consulta. Vamos a ver lo que es el modelo lógico relacional. ¿Para qué sirve el modelo lógico relacional? ¿Qué es el modelo lógico relacional? ¿Cuándo lo usamos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Y qué partes y características tiene este modelo lógico relacional? Cuando hablamos de modelo lógico relacional, decimos que es un modelado de datos conceptual de lo que se llama alto nivel. Se utiliza mucho para el diseño conceptual de aplicaciones y de empezar un diseño, digamos, nuevo de base de datos. Va a representar este modelo lógico relacional, como lo vimos anteriormente, lo representa los datos mediante tablas, y mediante operadores podemos manipular todas las representaciones que pueda haber hacia ese modelado de datos. Tiene tres aspectos a cubrir: la estructura, la integridad y la manipulación. Es decir, con el modelo lógico relacional podemos definir una estructura de base de datos, podemos conservar una integridad de datos y podemos manipular lo que es datos. Bueno, perdón, se me va el mouse de la pantalla. Como decimos, el modelo de entidad-relación está enfocado a lo que es tabla. Vamos a repasar lo que es una tabla. Tabla, desde el punto de vista de base de datos, se refiere a un modelado de datos donde vamos a guardar y almacenar todos los datos que vamos recogiendo de acuerdo a un programa de gestión o a través de una persona física. Es decir, es lo que llamamos comúnmente un data entry. Alguien va a través de una interfaz, de una app o de una herramienta, en este caso un programa de gestión, poder ingresar datos a lo que es la base de datos, ¿no? Siempre está, digamos, la persona, la herramienta y la base de datos. Sí, tenemos una estructura general que es a través de, que se puede ver como una hoja de cálculo. ¿Y para qué sirven las tablas? Para organizar y presentar información. Yo agarro una tabla, le defino un nombre, represento un objeto en una tabla o una cosa y empiezo a definir filas y columnas. Las filas serían los registros que voy ingresando y las columnas son los atributos de ese objeto que estoy representando en la tabla. Y cuando hago un cruce o una intersección de una fila y una columna, se encuentran los datos. Entonces, una tabla está dentro de una base de datos, es un componente, un elemento de una base de datos. En él puedo simbolizar un objeto o una cosa. Llámese, por ejemplo, la tabla paciente, la tabla clientes, la tabla proveedores. Está dividida o está compuesta por filas y columnas. Las filas representan los registros y las columnas los atributos de ese objeto. Y la intersección de cada una es el registro que yo voy cargando. Entonces, acá tenemos filas, columnas, que representan distintas opciones de acuerdo a la tabla que estoy manejando. Muy bien. Acá un poquito más complicado, pero se entiende, ¿no? Filas horizontalmente o registros, columnas verticalmente.
La intersección se llama campos entre una fila y una columna. Y, como dijimos recién, una fila completa es un registro. Acá hay otra opción para verla. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Y llegamos a lo que es la estructura de datos relacional. La estructura de datos relacional define a una tabla como una relación. En este caso, la relación que nosotros tenemos es paciente. Esos pacientes van a tener atributos, en este caso nombre, fecha de nacimiento, el código postal, el sexo, el ID de estado, y van a tener tuplas o registros que son los que nosotros vamos cargando, ¿no? Los registros que nosotros vamos cargando. De acuerdo a la cantidad de atributos se denomina grados, la cantidad de grados que tiene esa relación, y de acuerdo a las tuplas, la cardinalidad que tiene. También puede haber lo que se llama una clave primaria en toda tabla, que es única e irrepetible y que, de acuerdo a la cantidad de registros que tengamos, se va incrementando cada vez que hacemos un insert en nuestra relación o tabla. Después tenemos que tener en cuenta el concepto de dominios. Dominio es los valores que toma un determinado atributo. Entonces, yo si tengo fecha de nacimiento, puedo definir que las fechas de nacimiento no sean menores a 1900 o no sean mayores a 2100 o no sea mayor a la fecha que maneja el sistema. Los códigos postales también tienen un dominio. El sexo puede tener distintas opciones de dominio. Entonces, los dominios representan eso. ¿Qué es o cuál es el valor que voy a tener en cada uno de los atributos? ¿Tá? Fíjense que el dominio de una clave primaria es un número secuencial entero. ¿Tá? Y de estado, van a ver mucho este campo y de estado para representar en qué estado se encuentra ese registro que nosotros tenemos ahí. Cada uno, de acuerdo a cómo maneje la tabla de estados, va a decir, bueno, si está en 1 está activo, si está en 0 está pasivo. Ya vamos a aclarar un poco más eso. Propiedades de las relaciones. Las relaciones no puede haber tuplas o registros repetidos. Es decir, no puedo tener dos registros iguales. No puedo tener una persona, perdón, que esté repetida 2 veces en la tabla paciente. O una persona que esté repetida 2 veces en la tabla empleado. ¿Tá? Entonces, eso es una propiedad muy importante en lo que es el modelo lógico relacional. No tiene que haber tuplas o registros repetidos. Ustedes me dirán, y sí, pero eso es lógico. Bueno, es lógico, pero como toda propiedad de la vida, en cualquier ámbito de la vida, se dice y se tiene en cuenta. ¿Tá? Las tuplas o registros no tienen que estar ordenadas necesariamente de arriba hacia abajo, sino pueden estar desordenadas. Los atributos no tienen que estar ordenados tampoco, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ustedes pueden ir agregando atributos como quieran, después vamos a ver que los podemos llamar y los podemos convocar sin ningún problema. Y todos los valores de los atributos son atómicos. Esto significa que debe tener un único valor dentro del dominio que tiene ese atributo de valores, el dominio de valores. Ese atributo tiene que ser atómico. Es decir, no puede haber una celda donde me represente dos valores diferentes en el dominio. Entonces, o es femenino o es masculino. ¿Tá? O es, bueno, las opciones que hay ahora de representar el sexo. Entonces, ¿es uno o es otro? Pero no puede ser los dos. Esa es la idea. Y llegamos a lo que es reglas de identidad. Reglas de integridad, perdón. Las reglas de identidad tienen como objetivo
decirle a un administrador de base de datos, ¿tá?, que hay ciertas restricciones que hay que respetar. O sea, no podemos ingresar cualquier dato, no podemos generar cualquier tipo de campo, no podemos definir un peso negativo, por ejemplo, ¿tá? Entonces, las reglas de integridad sirven para poder especificar ciertas restricciones del mundo real que lo vamos a cargar en nuestra tabla, en cualquier registro de la tabla. O sea, que las reglas de integridad tienen que ver con las operaciones de inserción y modificación de datos hacia una tabla. Y en el caso de que no respeten esas reglas de integridad, los vamos a rechazar y porque no cumple con lo que nosotros estamos definiendo en esa regla. Las reglas de integridad son específicas para cada base de datos. Es decir, si yo creo una base de datos, hoy defino una regla. Si en el día de mañana creo otra base de datos que me representa otra política de datos, otro entorno de datos, puede tener otras reglas de integridad. Pero lo que sí, las reglas de integridad son todas iguales para todos los sistemas de gestión de base de datos. O sea, todos tienen que tener como característica la opción de poder manipular o definir reglas de integridad. Y dentro de lo que es reglas de integridad, vamos a poder definir distintos tipos de claves en una tabla, que nos ayudan a poder ir manejando todo lo que es esto de las restricciones, de la inserción y modificación de un registro en una tabla. Esas claves son las candidatas, las primarias y las alternativas. En una base de datos relacional nunca registraremos información de algo que no podamos identificar. No hay forma de agregar algo que no podamos o no esté dentro del dominio definido para un determinado atributo. Entonces, ¿qué consideraciones vamos a tener para esta regla? Primero, la regla o la consideración de claves primarias compuestas. Es decir, cada valor individual de la clave primaria debe ser no nulo en su totalidad. Y acá empezamos a ver lo que es el concepto de no null o no nulo, ¿tá? En una clave primaria no puede haber un valor nulo. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que las claves primarias son muy importantes para la identificación de una tupla o un registro. Esta regla se va a aplicar a las relaciones base únicamente. Relaciones base se denomina cuando tenemos una tabla con una clave primaria y se identifica o se relaciona con otra tabla secundaria a través de una clave foránea. Y está aplicada solamente a las claves primarias. Como dijimos, también vamos a tener reglas de integridad para las claves candidatas. Cuando nosotros tenemos una tabla, tenemos varios atributos, es decir, columnas, y puedo elegir, entre tantos atributos, puedo elegir muchas claves primarias. El dilema es con cuál me quedo, ¿tá? Entonces, todas esas claves son candidatas, las que vamos a elegir. Puede que elijamos todos los atributos como clave candidata o puede que elijamos una, dos o tres atributos como clave candidata. Digamos, conceptualmente, para cerrar el concepto de claves candidatas, las claves candidatas serán el conjunto de atributos que identifiquen de manera única cada tupla o fila de la relación. Como les dije recién, las claves candidatas pueden ser todos los atributos de la tabla o puede ser un atributo, puede ser dos atributos o tres atributos. La idea es que estas claves identifiquen de manera única a un registro.
Por ejemplo, yo puedo decirles que está el atributo DNI y el atributo fecha de nacimiento, y les puedo decir, bueno, estas dos van a ser el conjunto de claves candidatas, y me van a identificar a un determinado registro. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo poner una persona que nació el 4 de septiembre, ponerla con un DNI, y después venir otra persona y ponerla que nació en diciembre, el 10 de diciembre de un determinado año, y ponerla con el mismo DNI que la persona anterior. Entonces, ¿qué pasa? Ahí va a haber una regla de integridad. Va a saltar como un error y me va a decir no. Si ya pusiste esta fecha que estás poniendo va con este DNI. Entonces, al ingresar una fecha nueva, diferente, y el DNI igual al que ya estaba, me crea un problema de regla de integridad. ¿Se entendió esa parte? Profe, ¿y puede ser que la clave candidata coincida con la clave primaria? Perfecto. Sí, señor. Sí, señorita, perdón. Sí, es así. Porque nosotros podemos definir, ya viene el concepto de clave primaria, pero sí, la clave primaria, cuando nosotros definimos una clave primaria, es una clave candidata de un solo atributo. Bueno, entonces las claves candidatas son los valores que no se repiten en ninguna otra fila de la tabla, y por lo menos cada tabla tiene que tener al menos una clave candidata, que es lo que decía acá recién su compañera. Entonces vamos a tener una clave primaria definida, y esa es una clave candidata de un solo atributo. Entonces podemos decir que en lo que es reglas de integridad para claves candidatas, podemos decir que un atributo A, posiblemente compuesto, es decir, puede ser uno o dos columnas, de una relación, es decir, de una tabla, es una clave candidata de R si y solo si satisface las siguientes propiedades. Unicidad y minimalidad. Unicidad: no existen dos tuplas o dos registros de R con el mismo valor de A. Es decir, no se tienen que repetir en ningún momento dado. Y minimalidad: si A es un atributo compuesto, es decir, tenemos dos columnas, o tres, o cuatro, no puedo eliminar un componente de A sin destruir la propiedad de unicidad, la propiedad de arriba. Es decir, que una vez cargado, de acuerdo al conjunto de clave candidata, un registro, yo no puedo andar eliminando valores de una celda de un atributo que está dentro de lo que es una clave candidata. ¿Se entendió esta parte? Después, o sea, la explicación parece como todo teorema y todo eso. Después, cuando lo vemos en la práctica, vemos que es fácil. O sea, yo no puedo definir fecha de nacimiento y DNI como claves candidatas y después eliminar el DNI de una persona, o cambiarlo, modificarlo el DNI de una persona. No se puede hacer eso. Eso tiene que ver con la minimalidad. Y lo de unicidad era lo que le expliqué recién. No hay forma de que haya dos registros con una fecha de nacimiento A y un DNI igual. ¿Por qué? Porque, Profe, sí. ¿la clave candidata sería como el índice también? ¿O esa clave que se usa como índice o nada que ver? No, no, no. El índice es otro componente de lo que es una base de datos que sirve para... ¿Para qué sirve? ¿Alguien sabe para qué sirve un índice? Para poder identificar cierto registro, como el No, ID, ¿o no? no. Los que son los índices sirven para ordenar y hacer que las búsquedas dentro de bases de tablas, perdón, que tienen muchos registros, sea más rápido. Entonces el sistema de gestión de base de datos, el que usen ustedes, el MySQL, el Postgre, el Oracle, les permite crear índices dentro de una tabla para poder generar una búsqueda más rápida cuando se hace una consulta hacia esa tabla. ¿Se entiende?
Sí, ahí va. Muy bien. Es un componente, es uno de los tantos componentes que tiene una base de datos, que por lo general se utiliza relacionado a una tabla, para que, vuelvo a repetir, para que se produzcan más rápidos. Cuando se hace una consulta, el resultado de la consulta sea más rápido. Bueno, entonces, ¿podemos tener una clave candidata? Sí, el ID que vimos recién. El ID, para los que no están acostumbrados, es un identificador único. Por ejemplo, por lo general se pone, viene de la palabra identificador, se pone ID como nombre de columna o nombre de atributo, y ese identificador único, fíjense que en ningún momento se repite, por lo general se utiliza para identificar una determinada fila. La idea es que no se repitan. Es una clave candidata de un solo atributo, ¿tá? Y todas las demás podrían ser claves candidatas. Por ejemplo, fecha de nacimiento podría ser clave candidata. Pero que como nosotros estamos trabajando con el atributo ID, ya digamos que con eso podemos llegar a solucionar el tema de claves candidatas y pasa a ser una clave alternativa. Es decir, cuando yo defino una clave candidata, todas las demás, el concepto que tiene es clave alternativa. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de claves candidatas. Por lo general se dice claves candidatas ¿a qué? A ser claves primarias, ¿no? Esa es la idea. Entonces pasan a ser claves primarias. La relación que tenemos es de automóvil, es una tabla que identifica los automóviles. Y en este caso, en esta tabla, nosotros lo identificamos a cada registro por el número de matrícula o por el número de motor. Puede ser también una opción. Todo depende de la política que ustedes hayan definido cuando ustedes hayan diseñado esta base de datos, ¿tá? Cuando ustedes empiezan a diseñar una base de datos, empiezan a relevar información. Por lo general se hace un análisis de esa información relevada y se empieza a separar lo que serían las relaciones, es decir, las tablas. Es decir, yo tengo un modelo de gestión de algo y en ese algo tengo una empresa. Y bueno, tengo empleados, cargos, por otro lado, yo tengo dos relaciones, tengo áreas, tengo otra relación más. Y después hay que empezar a relacionar todo eso. Que a medida que pase este curso lo vamos a ir viendo. Y llegamos a lo que es clave primaria. La primary key o clave primaria es solo un identificador único, como el ejemplo que vimos recién, la columna ID. ¿Puede ser la columna de DNI? Sí, también puede ser la columna de DNI. ¿Tá? Una clave primaria o primary key va a ser una columna o un grupo de columnas. ¿Tá? Tengan en cuenta eso, una clave primaria puede ser un grupo de columnas. Puede ser un grupo, un conjunto de clave candidatas. La idea es que identifique de forma exclusiva cada fila en una tabla. Yo puedo usar en una tabla de empleados, puedo usar la columna ID, puedo usar la columna DNI, y si no estoy conforme, puedo usar lo que se llama la fecha de nacimiento, la columna que me identifica la fecha de nacimiento. ¿Cuál va a ser el problema? Cuando lo veamos enseguida en clave foránea, que vamos a tener que llevar esas tres columnas a otras tablas para identificar lo que se llama clave foránea, que les vamos a ver el concepto enseguida. Entonces la clave primaria puede ser la combinación de varios atributos, y todos esos atributos pueden ser una sola clave. Por ejemplo, relación paciente, yo tengo mi clave primaria. ¿Tá? Como les dije recién, también podría tener como clave primaria mi número de documento. Pero ¿qué pasa en esta política de este ejemplo? El número de documento no es requerido. Es decir, fíjense que tiene un valor null. Ya vamos a ver los tipos de datos que manejan las bases de datos. Null es una de las opciones que tenemos. Null significa que nunca se ingresó nada.
Entonces, no podemos definir una clave primaria si nuestro número de documento, o estamos registrando personas y no nos dan el número de documento, si solamente nos dan un apellido, un nombre y un email, supónganse por ahí. ¿Está? Entonces no podemos poner el número de documentos como clave primaria. Si en nuestra política de ingreso de datos el número de documento hubiese sido requerido, ahí sí podemos definir la columna ID y la columna número de documento como clave primaria. Y llegamos a lo que es regla de integridad para claves ajenas o foreign key, en inglés. ¿Está? Es un atributo compuesto, o no, de una relación R2 cuyos valores deben concordar con los de la clave primaria de alguna relación R1. La relación R1 es la tabla primaria, la relación R2 es la tabla secundaria. Nunca se va a dar al inverso. Es decir, yo tengo mi tabla pacientes y tengo mi tabla turnos. Pacientes, tabla primaria, turnos, tabla secundaria. Yo represento los turnos dados a través de un ID paciente, que es la clave primaria de paciente, lo represento como clave foránea dentro de lo que es turnos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de lo que es. Fíjense, la columna ID, esta es la relación turnos, ¿no? Perdón. Esta es la relación turnos. Me tendría que haber puesto el nombre ahí. Relación turnos, es decir, en la tabla turnos, tiene una clave primaria, la tabla turnos, que identifica a través de un valor único, pero tiene 4 claves foráneas. ¿Está? Quiere decir que cada turno va a tener un paciente asignado, una hora social, una hora y un profesional asignado. Fíjense que nosotros, al ver esas 4 flechas, al ver esas 4 claves foráneas que están identificadas por las flechas, nosotros nos damos cuenta que por lo menos hay 4 tablas primarias o 4 relaciones primarias a las cuales la relación turno hace referencia o está relacionada. Por ejemplo, tenemos ID paciente está relacionada a la tabla paciente a través de esta clave foránea. Obra social, ID obra social, está relacionada a la tabla obra social a través de esta clave foránea. ID hora está relacionada a la tabla horas a través de esta clave foránea. ID profesional, que es una clave foránea, está relacionada a la tabla profesional a través de esta clave foránea. ¿Está? Entonces, obviamente mis reglas, acá nosotros identificamos claves primarias y claves foráneas, y además estamos identificando que hay reglas de integridad definidas ya previamente. Esto no puede ser cuando se asigna un turno, esto no puede ser nulo, la hora social tiene que tener un valor, la hora del turno también tiene que tener un valor que identifica, el profesional también tiene que tener un ID que lo identifica para después ir y buscar ese profesional. Ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos los lunes, vamos a terminar viendo todo este tipo de situaciones. Entonces, ¿entendió lo que es una clave foránea? ¿Escucho? Sí, Sí, profe. profe. ¿Ese sí, profe, es de todos o es de algunos nomás? Los otros que no dicen nada es porque no se entendió. Volvemos. Clave primaria. Identifica una relación como un valor único que va a tener, que puede ser 1, 2 atributos, 3 atributos, puede ser compuesta, y va a identificar de forma única a ese registro. Esas claves primarias por lo general se utilizan en claves, en relaciones secundarias, es decir, en tablas secundarias, como por ejemplo turnos. ¿Está?
Y cuando se utilizan en las tablas secundarias, por ejemplo turno, se denominan claves ajenas o foreign key o claves foráneas. ¿Y qué es lo que hacen esas claves foráneas en relaciones secundarias? Identificar un valor que está dentro de un dominio de una relación primaria. En este caso, ID paciente identifica que el 3316 es un paciente que toma un turno a una determinada hora con un determinado profesional. Eso es lo que nos identifica y lo que nos ayuda a nosotros después, más adelante, cuando hagamos una consulta, a traer el nombre del paciente, el apellido del paciente, la obra social que tiene el paciente, la hora que tomó el turno el paciente y con qué profesional tomó ese turno. Bueno, acá hay un poquito más resumido y también bien explicado de lo que es tabla primaria, estudiantes y libros, y tabla secundaria, préstamos. Fíjense, el primary key, o el primary key, es el número ID de estudiante, que dice nombre, apellido y todos los atributos que puede llegar a tener ese estudiante. Los libros, que tienen un ISBN, que es un identificador único que usan los libros, un título y todos los atributos que puede tener ese libro. Y después la tabla préstamos, que es una relación secundaria, donde va a tener una primary key, una clave primaria, que es el ID préstamos, pero va a tener dos claves foráneas, que es el número de ID, que es el estudiante, que identifica al estudiante, y el ISBN, que identifica al libro. Y que va a tener además una fecha de préstamo. Y puede haber otro atributo, que es entregado, devuelto, estado, llámese como sea el préstamo, ¿no? Que está, puede también tener más atributos. Entonces, fíjense, acá quiero aclararles una cosa, que nosotros podemos tener como primary key varios columnas, varios atributos. Pero ¿qué pasa? Si yo defino como una primary key 3 atributos, yo tengo que llevar esos 3 atributos a esta relación secundaria también. Entonces el proceso de grabación ya no va a ser en un solo registro después, sino va a ser en 3 registros, en 3 campos, perdón, 3 campos que necesitan completarse sí o sí. Lo mismo sería para, en el caso del libro, si tuviese otra opción, un título como clave primaria y el ISBN, yo tengo que llevar los 2 campos acá. Entonces siempre se trata de buscar un solo atributo que represente la clave primaria para que después, cuando se lo lleva como clave foránea a una tabla secundaria, no sea muy tedioso andar poniendo 2, 3 o 4 campos como clave primaria de estudiantes, por ejemplo. ¿Se entendió? ¿Vamos o no vamos? Sí, profe, se entendió. Sí. Muy bien. Clave primaria, clave foránea, y fíjense que ya no vamos a hablar más de claves candidatas. Vamos a hablar de primary key o clave primaria y foreign key o clave foránea. De ahora en más. Tener en cuenta estas reglas de integridad para las claves ajenas. Hay que responder 3 preguntas. Primero, ¿una clave ajena puede aceptar nulos? Es decir, ¿yo puedo tener en préstamos un estudiante que no se le ha asignado un libro? Acá. ¿Yo puedo tener un registro donde hay un ISBN, un identificador de libro, una fecha, pero esto tenerlo vacío? No. No se puede. Muy bien. Entonces, esa es la primera regla. A veces son bastante lógicas las reglas, ¿no? Pero, digamos, es la forma de, hay que decirlas porque es la forma de entender esto de claves ajenas. Por supuesto que no, ¿está? ¿Qué deberá suceder si hay un intento de eliminar el objetivo de una referencia de clave ajena? Es decir, si yo elimino varios préstamos que tiene un estudiante asignado, existen 3 posibilidades. Es decir, yo elimino de acá varios registros. Tenemos 3 posibilidades. Restringida, se propaga o se anula.
Es decir, elimino préstamo restringido si existen estudiantes, si no, no lo puedo, en la tabla préstamo, no lo puedo eliminar. Se propaga, se eliminan los estudiantes, tengo que tener en cuenta eso, y anula, se asignan nulos a la clave ajena de todos los, perdón, acá es estudiante, no es. Entonces, tengo que tener como regla de integridad para claves ajenas, ¿qué pasa si yo elimino los préstamos que le hice a un estudiante? Primero tengo que ver como regla de integridad si se puede eliminar un registro. Para aquellos que han utilizado alguna vez un motor de base de datos, ¿se elimina un registro de una tabla préstamo físicamente? ¿O cómo hacen la eliminación ustedes? ¿Cómo harían la eliminación ustedes? Vuelvo a Para repetirlo. mí, Sí, la escucho. perdón, No. para mí hay que eliminar la foreign key primero para poder, sí, la relación habría que eliminar, para poder eliminar de préstamo. Muy bien. Es una opción. No recomendable, pero es una opción. Vuelvo a repetir la pregunta. Soy estudiante Rodolfo Figueroa. Voy a buscar un libro a la biblioteca. Me lo prestan. Muy bien. Me lo prestan, me lo prestaron. Y voy, hago 2 pasos, 3 pasos y digo, este no era el libro. Y vuelvo. Y le digo al bibliotecario, este no es el libro es otro que tengo acá. El sistema, sea cual sea el sistema, la herramienta que ustedes estén utilizando, ¿qué hace con el préstamo que acaba de generar? ¿Lo elimina físicamente? ¿O qué hace con ¿No ese? lo modificaría en realidad? Muy bien. Mantiene el préstamo, pero lo modifica. También es otra opción. Pero, por lo general, hay o bueno, a ver, antes de darle la respuesta, les digo otra cosa. Viene un estudiante. ¿Está? Estudiante, acá hay un campo, un atributo que se llama estado, y de estado, que viene de una tabla de estados, que los estados pueden ser regular, cursando, pasivo, activo, llámenle como quieran. Vamos a ponerle activo por ahora. Entonces el estudiante está activo. ¿Está? Muy bien, está activo, viene, le damos un préstamo, le damos 10 préstamos de libro en toda su carrera, le damos 50 préstamos de libro. ¿Estamos? Llega un momento que el estudiante se recibe, secundario, primario, universitario, el que sea, se recibe. Ese estudiante, ¿a qué estado lo pasamos? Lo pasamos a un estado pasivo. ¿Está? O lo eliminamos directamente de nuestra tabla. Se le cambia el estado en realidad. Muy No se bien. tiende a borrar el registro. Muy bien. Eso de eliminar registros físicamente no se utiliza. Entonces, el ejemplo que yo les di recién del préstamo, por más que haya hecho 5 metros, yo cuando vuelvo, el bibliotecario agarra una opción de la herramienta que está usando de gestión y pone anular. ¿Está? Entonces, ¿qué hizo? Cambió el estado del préstamo, pero no lo eliminó al préstamo. ¿Se entiende? Ese ID préstamo, que era el préstamo 100.000, pasó a un estado anulado. Pondrá una observación después porque se anula, pero pasó a un estado anulado. No es que teníamos 10 registros y eliminó uno y quedaron 9 préstamos. ¿Se entiende? Y se generó uno nuevo. No. Si teníamos 10 registros, volvemos a hacer un préstamo nuevo y al otro se anula. A lo que voy es esto. En las tablas, por lo general hay un atributo que marca el estado de ese objeto, de ese registro, y en ese estado se define si el registro está activo, si está pasivo, si está el estado que sea, ¿no? Para poder usarlo o no usarlo, en este caso, en un préstamo. Por ejemplo, viene un estudiante, me presenta el DNI, yo ingreso el DNI en mi sistema de gestión y pongo, no, pero usted ya no está activo.
bueno, sí, yo me recibí hace un año, pero quiero sacar un libro. Y no, acá ya es solamente para estudiantes. Entonces, no le van a poder dar porque le marca que está pasivo, pero no está fuera de nuestra tabla estudiante. Bueno, espero no haberlos complicado mucho. Y la tercera, ¿qué deberá suceder si hay un intento de modificar la clave primaria del objetivo de una referencia? ¿Qué pasa si modificamos el número que identifica a un estudiante, al cual se le ha dado un préstamo de un libro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede hacer eso o no? Me parece que no se puede. No se puede. Por eso, muchas veces no se pone el número de DNI como clave primaria. ¿Por qué? Porque el data entry o el que está ingresando datos puede haberse equivocado en el DNI, y como el DNI no existía en la tabla, no hay una regla de integridad que me lo rechace. Entonces quedó grabado con, en vez de un 2, un 3, y viene el estudiante algún día y se da cuenta y dice, bueno, quiero que me modifiquen el DNI. Entonces, se puede modificar el DNI, pero la clave primaria es un ID. Entonces, esa clave primaria está yendo para todos lados como clave ajena y nunca se modifica. Esa es la idea. Si quisiéramos ponerle uno nuevo, sería más fácil borrar el estudiante y cargar otro, ¿no? ¿El mismo estudiante? ¿Borrarlo y cargarlo de O vuelta? sea, si quisiéramos ponerle otra clave primaria, habría que crear una nueva y cargarlas con el mismo dato del estudiante. Claro, pero ¿qué va a pasar en los préstamos? Y vas a tener que borrar el estudiante anterior. Porque si no, te van a tirar los préstamos al primero. Bueno, entonces O te no. va a dar error, porque tenés clave repetida. Claro, Perdón, entonces, datos repetidos. datos repetidos. Entonces no podés hacer eso, de cambiarle la clave primaria a un Creando uno objetivo nuevo. de una referencia. No, por ejemplo, volvamos a esto. Yo tengo un estudiante, vos decís de eliminarlo. Lo eliminas y creas uno nuevo que va a tener otro ID. Otro ID. ¿Qué hacemos con los ID que estaban como clave de referencia? ¿No se borra la relación una vez que borras el estudiante viejo? Y eso sería tu regla de integridad. Pero vos como política, ¿te parece bien borrar un estudiante y que se borren todos los préstamos? No, porque ¿Por perdiste qué? todos los préstamos, no tenés registro. Exacto, porque no hay un historial de acá 5 años de los préstamos para sacar estadísticas de los préstamos que vos hiciste. ¿Se entiende? Entendí. Sí, Entonces, es un problema de seguridad. exacto. Y de reglas de integridad, que se llama. Yo quiero eliminar 10 estudiantes. Cuando los voy a eliminar, como hay una regla de integridad definida con la tabla préstamo, cuando los voy a eliminar me dice, no se puede eliminar porque hay clave primaria, que están como clave, en otras palabras, pero le van a decir esto, que están como clave foránea en la tabla tanto, que es la tabla secundaria. Entonces, para eliminar eso, usted tiene que eliminar la relación primero, que ya vamos a ver cómo se manejan estas relaciones, eliminar la relación y después poder eliminar los estudiantes. Pero ¿qué pasa con los estudiantes que están acá? Quedaron mal acá y por ende ya esa base de datos está, digamos, no normalizada, que se llama comúnmente. Que vamos a también, es otro concepto que es normalización, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, no hay que tratar de eliminar nada, simplemente el estudiante, no soy más, o por ejemplo, un club de barrio, tiene socios. El socio viene en enero y dice, este año no voy a ser socio. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vení socio, te pongo como, te anulo, te pongo como estado anulado o pasivo. Muy bien, quedaron todas tus cuotas en la tabla secundaria y volvé cuando quieras. Al año siguiente dice, quiero volver a ser socio. Bueno, te activo de vuelta, le cambio el estado y a partir de ahí empezás a pagar las cuotas y no se borró nada de las cuotas anteriores y empiezan a generar en la tabla cuotas las nuevas cuotas del socio. ¿Se entiende? Esa es la idea. No eliminar nunca. Muy bien. Dentro de lo que es el modelo lógico relacional vamos a tener consideraciones también.
Toda relación tendrá por fuerza una clave primaria, ya lo hemos visto 10 veces. La clave primaria es la que tiene la verdadera importancia, ¿tá? Las claves candidatas y alternativas son solo los conceptos que surgen de algún proceso de decisión. Dijimos que las claves candidatas ya no las nombramos más, pero lo que importa es la clave primaria, todo lo demás pasan a ser claves alternativas. Cuando nombramos un atributo como identificador, hay que hacerlo como clave primaria. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Hay muchos tipos de clave, entonces hay que decirle, esta es la clave primaria. Entonces, el sistema de gestión de base de datos, en esa tabla sabe que el ID es la clave primaria. Ya vamos a ver cómo se hace. ¿Por qué son tan importantes las claves primarias? Constituyen un mecanismo de direccionamiento a nivel de lo que es registro. Localizan una tupla específica, es decir, yo con el DNI, si lo tengo como clave primaria, puedo poner el DNI, buscar, y no va a haber otro, me va a traer un solo registro. Nunca van a aceptar datos nulos, perdón. ¿Ah? Es decir, se entiende por nulo o un valor o representación que por convención nos representa valor real del atributo aplicado. Es decir, nulo o un valor que no estaba dentro de lo que es el dominio de esa clave primaria. Bueno, nos tomamos 5 minutos, son las 6, y volvemos dentro de 5, ¿puede ser? Ok. profe. Ahí. SQL, que es un lenguaje estructurado de consulta, y que es lo que nos ayuda a todo administrador de base de datos a buscar registros, o a buscar un conjunto de registros, o a buscar hacer una consulta sobre una persona, cuántos préstamos tuvo una estudiante, siguiendo el ejemplo de recién. Entonces, vamos a adentrarnos en lo que es lenguaje estructurado de consulta. Quiero saber si quedó alguna duda o si tienen alguna duda de la parte anterior. Si ahora no lo han masticado bien y después lo leen de vuelta o ven el video y se dan cuenta de alguna duda, no hay problema de mandarme un mail o ponerlo en el grupo de WhatsApp, porque ahora ya somos muchos y a medida que pasen las clases cada vez vamos a ser más docentes dentro de ese grupo, porque van a saber más ustedes y me van a igualar a mí. Entonces van a poder sacar las dudas esas que tire algún compañero. Bueno, lenguaje estructurado de consulta es un lenguaje de consulta estructurada, un lenguaje de programación donde vamos a definir comandos, hay una sintaxis, y está diseñado para administrar, recuperar lo que es información de un sistema de gestión de bases de datos relacionales, como les decía yo recién. Como primera característica, tiene el manejo de lo que es el álgebra y el cálculo relacional. Esto lo utiliza para poder efectuar consultas, para recuperar de forma muy sencilla todo lo que sea información que hay en tablas en una determinada base de datos. Hay una comunicación, este lenguaje universal, que utilizan todos los sistemas de gestión de base de datos, algunos con algunas modificaciones, pero SQL al fin, por lo general se dice que es SQL embebido, ya vamos a ver de qué se trata, pero el SQL propiamente dicho se comunica con la base de datos, se realizan operaciones de acceso, es decir, de acceso a lo que es los datos de esa base de datos, se manipula información almacenada y se devuelve para poder ser visualizada en alguna interfaz que ya sea una consulta que hemos hecho, ¿no? Puede haber una selección, puede haber una inserción, puede haber una actualización, puede haber eliminación de base de datos, o podemos también realizar operaciones administrativas sobre la base de datos. SQL es un lenguaje muy potente, pero muy potente, ¿no? Tiene muchísimas características. Yo no se las voy a nombrar a todas, pero
algunas las he traído acá. Como por ejemplo, lenguaje estandarizado. Es un lenguaje estandarizado desde 1986 que se utiliza, les vuelvo a repetir, motores de base de datos como Oracle, SQL Server, aparecieron después de este lenguaje estructurado de consulta. Todos los motores de base de datos utilizan o tienen la herramienta de generar consultas y tienen embebido el SQL adentro. Maneja lo que es integridad de los datos, o sea, tiene como función preservar la integridad de los datos. Es decir, controla de que estos datos sean válidos, correctos, completos. Y también protege a una determinada base de datos de corrupciones provocadas, de fallos a través de lo que se llamamos backup o actualizaciones que pueden llegar a ser inconsistentes, ¿no? Y otra característica es la flexibilidad. Muy versátil es este lenguaje estructurado de consulta a la hora de implantar soluciones y permite definir diferentes formas de ver los datos para satisfacer las demandas específicas de los usuarios. Hay muchas opciones de consulta de datos que yo puedo ver un mismo dato de distintas maneras. Características tiene muchas, ¿tá? Yo les nombro algunas para que ustedes vayan teniéndolas en cuenta, ¿no? Eso es como una introducción que estamos haciendo al SQL. Y obviamente es sencillo, es un lenguaje sencillo y claro. SQL es un lenguaje unificado, de fácil de comprender. Una vez que se le agarra la mano a la sintaxis de los comandos, uno empieza a usarlo y cada vez aprende más. Y bueno, si aprendemos las sentencias básicas y la sintaxis que tienen esas sentencias, vamos a poder ser buenos administradores de bases de datos. Tiene SQL distintos tipos de instrucciones, maneja 3 tipos de instrucciones. El primero, grábense lo que es la sigla, lenguaje de definición de datos, que es DDL o Data Definition Language, que le permite a un sistema de gestión de base de datos crear, modificar o eliminar objetos, como por ejemplo tablas, vistas, dominio, activadores, hasta una misma base de datos puedo eliminar con este lenguaje de definición de datos. Entonces yo puedo crear con una sintaxis create table una tabla. Puedo crear una base de datos con create database. Puedo modificar una tabla con la instrucción alter table. O puedo eliminar esa tabla con el drop table. Entonces, puedo, con lenguaje de definición de datos, con esas 3 instrucciones, poder hacer una inserción, una modificación o una eliminación de un objeto, de un determinado objeto. En la mayoría de los sistemas de gestión de base de datos, todas estas opciones de instrucción se pueden escribir o se puede usar la interfaz que yo, de acuerdo al sistema de gestión de base de datos que estoy utilizando, puedo utilizar una interfaz y puedo hacer la instrucción esta a través de un asistente, ¿no? También tenemos el DCL, que, a ver, sí, el DML lo dejé para el otro. El DCL es el Data Control Language, que es el lenguaje de control de datos, y permite controlar quién o qué usuario va a acceder a la base de datos, va a tener acceso a objetos. Es una cuestión de control de accesos que puedo llegar a definir a diferentes usuarios. Porque otra de las opciones, de las características que tiene un sistema de gestión de base de datos, es poder crear usuarios y esos usuarios darles distintos tipos de perfiles y dentro de esos perfiles están definidos accesos a diferentes lugares de nuestra base de datos. Es decir,
el usuario fulano va a acceder a esta tabla, pero no la va a poder modificar, va a poder consultar. El usuario mengano va a poder acceder a la misma tabla, pero puede hacer inserción, puede hacer eliminación. Toda esa opción se puede definir, otorgar o restringir a través de las instrucciones grab o revoke, como lo tienen ahí. ¿Qué pasa? Nosotros, en un sistema de gestión de base de datos, como les dije recién, se hace a través de interfaces, a través de asistentes que nos ayudan a hacer este tipo de control de datos. Y después llegamos a lo que es manipulación de datos. Lenguaje de manipulación de datos, DML. Data Manipulation Language, ¿está? Se usan para, ¿qué? Para hacer recuperación, para agregar, para modificar, para borrar datos almacenados en lo que es objetos de una base de datos. Las palabras que utilizamos son select, insert, update y delete. Después de ese delete, o de ese select, o de ese insert, hay una sintaxis definida que hay que conocer y que hay que aprenderse para poder generar una selección, generar un update, generar un insert. ¿Tá? El select se recupera datos, el insert se inserta, el update se actualiza, el delete se borra. ¿Tá? Muy bien. Entonces, vamos a agregar una opción más acá, que son transacciones de datos, ¿tá? Que hemos visto en la clase anterior lo que es transacciones. También está dentro de lo que es DDL, estructuras de lenguaje de definición de datos, lenguaje de manipulación de datos y lenguaje de control de datos, está el lenguaje de transacciones de datos, de control de transacciones. Más que nada, la C es control. Y tenemos tres instrucciones, que es transaction, commit y rollback. Recuerden que las transacciones se utilizan cuando yo pongo un begin transaction, es decir, un comienzo de transacción, ejecuto instrucciones a ciertos objetos o a ciertos componentes, a ciertas tablas, y si se ejecutaron todas, hago un commit. Y si hubo un error en alguna, salto y hago un rollback. Es decir, dimos el ejemplo de lo que es una transferencia bancaria. Yo le saco 10 pesos a una cuenta y se lo tengo que poner a otra cuenta, entonces hasta que no se ejecutan los dos pasos, no hay un commit. En caso de que hubiese un error, se vuelve atrás y se vuelve a actualizar, por ejemplo, los 10 pesos que saqué de la cuenta origen. Eso sería transacción. ¿Hay más opciones? Sí, hay más opciones de tipo de instrucciones. Nosotros vemos esas 4, que son las más importantes, y entonces recordemos, definición de datos, se trabaja sobre base de datos, tablas, campos, índices, restricciones, códigos, que son los objetos de que maneja un sistema de gestión de base de datos. Lo que es DML, consulta, añade, modifica o borra registros sobre una tabla o una relación. Lo que es control de datos, trabaja sobre los datos propiamente dichos y el acceso a tablas a través de las instrucciones grab o revoke. Y transacciones, que son para definir transacciones que se hacen, digamos, cuando hay varias operaciones de inserción, de update, etcétera, o de delete, que se cumplan todas y hay un commit, y si no se cumplen todas, hay un rollback que vuelve todo a como estaba en el paso anterior. Bueno, en todo el lenguaje estructurado de consulta o de consulta estructurado podemos encontrar sentencias, nombres, son muchos, ¿tá? Vamos a encontrar expresiones con signos positivos, negativos, con signos por, con paréntesis, con corchetes, con llaves. Según el sistema de gestión de base de datos que estemos utilizando, nos vamos a tener que acostumbrar a manejar cada una de esas expresiones. Y va a haber funciones internas numéricas, carácter, fecha, conversión. Todo sistema de gestión de base de datos va a tener
el manejo de funciones internas. Por ejemplo, si agrego la fecha de hoy, entonces en algún sistema de gestión de base de datos va a tener como una función que me devuelva la fecha de hoy. De una determinada manera. En otro, como Oracle, por ejemplo, va a tener de otra forma. Entonces, cada sistema de gestión de base de datos va a manejar funciones internas que la sintaxis a lo mejor puede diferir. Va a haber valores null, seguro eso. Valores nulos, recuerden cuando nosotros creamos un registro y todavía no se ha agregado nunca nada a un determinado campo, eso está nulo y vamos a tener que aprender a manejar los valores nulos también. ¿Qué más tenemos? Tipos de datos. Tipos de datos va a haber varios. ¿Tá? Siempre va a haber tipos de datos numéricos, tipos de datos como string, y cada sistema de gestión de base de datos lo va a manejar como está definido desde su creación. Por ejemplo, acá tenemos los de Oracle, los que están con las columnas verdes, tienen varchar, char, number, date, long. Son distintos tipos de datos que se manejan para cada atributo. Ya vamos a ver que cuando yo defino un atributo, una columna, le tengo que poner un tipo de datos, ¿no? Según el sistema de gestión de base de datos que esté, va a ser la opción que yo le pongo, que yo decido poner. Por ejemplo, acá en SQL Server tengo otros tipos de datos, ¿tá? Por ejemplo, numérico, acá están divididos por fecha, numéricos y alfanuméricos. Y, bueno, tengo distintas opciones, ¿tá? A lo que vamos es necesario ver todo esto, pero según el SGBD que yo esté utilizando. O sea, siempre voy a encontrar sentencias, expresiones, funciones internas, distintos tipos de datos, constantes. Sí, voy a poder encontrar todo ese tipo de opciones. Todo depende, o nos vamos a ir acostumbrando según el sistema de gestión de base de datos que estemos utilizando. Por ejemplo, acá una constante simbólica, el NOUT, es como una función, devuelve la fecha y hora del sistema. ¿Tá? Current date devuelve la fecha, current time devuelve la hora. Entonces, son funciones que ya tienen preestablecidas los sistemas de gestión de base de datos que ustedes se van a acostumbrar de acuerdo al que les toque utilizar o al que hayan elegido instalar, en este caso. Bueno, una instrucción DDL que dijimos que se usa para crear, modificar o borrar objetos, como tablas, bases de datos, vistas, esquemas, dominios, lo que es activadores, es decir, trigger, procedimientos almacenados, funciones, ¿tá? La vamos a empezar a ver ahora a través de, en esta última parte de hoy, empezamos a ver lo que es el lenguaje de definición de datos a través de estas tres instrucciones. El create, el drop y el alter. Create database, te crea una base de datos. Create table, te crea una, y así sucesivamente con el drop y el alter. Siempre create, obviamente va a crear objetos de la base de datos. Tengo que ver cuál estoy creando. ¿Tá? Si lo hago a través de una interfaz de escritura, voy a tener que poner create, database y el nombre de la base de datos. El alter me va a alterar la estructura de una tabla o de una base de datos. Y el drop va a eliminarlo. Y si no he hecho lo que se llama backup, no voy a poder recuperar nada de lo que hice con drop. ¿Tá? Bueno, acá tenemos más ejemplos. Create table. Bueno, también está el show table, que es para mostrar tabla. El drop table, el nombre de la tabla, borra la tabla. Y el describe, bueno, describe la estructura de una tabla, los campos que tiene y todo eso. Pero fíjense que siempre va la instrucción adelante, la palabra table, acá está mal, tiene una S de más, ¿tá? Y el nombre que yo quiero modificar, crear o borrar. Veamos otro ejemplo. Create database. Creación de la base de datos a través de la instrucción create database.
Modificar una base de datos, el nombre en este caso, entonces alter database, el nombre de la base de datos, modific name es la instrucción y le pone un nuevo nombre. ¿Está? Por lo general, no se le cambia el nombre a la base de datos, porque todas las herramientas, las aplicaciones y los sistemas de gestión están apuntando a una determinada base de datos y van a perder ese enlace que tenían o esa relación, salvo que haya un alias definido para la base de datos que no se cambie y no se modifique. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe, de 10. Muy bien. En el trabajo práctico que yo les voy a dar el miércoles, ustedes van a tener que crear su base de datos, van a tener que crear tablas, pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, creamos database, nombre de la base de datos, y acá venimos con una instrucción use, que es el use, nombre de la base de datos, a veces en una, ya lo vamos a empezar a usar ahora y lo vamos a ver que se utiliza. Como en un sistema de gestión de base de datos puede haber muchas bases de datos definidas, puede haber la base de datos A, la base de datos B, la Z, y yo quiero hacer algo en una determinada base de datos, ya vamos a ver que como instrucción tengo que utilizar la palabra reservada use y el nombre de la base de datos para saber que todo lo que sigue, lo que estoy haciendo después de esa instrucción, va sobre esa base de datos. Ya lo vamos a ver enseguida. Eliminación de una tabla con drag table, artículos, elimino la tabla de artículos. Vuelvo a repetir, esto no se hace, por lo general no se borran tablas, salvo que ustedes estén en la parte de diseño, estén implementando el diseño lógico, lo estén implementando en el diseño físico. No sé si, para que les quede claro, el diseño lógico lo vamos a hacer con entidad-relación, cuando ustedes lo haremos en una hoja, cuando ustedes lean el tema de entidad-relación lo van a entender. Eso es el diseño lógico. Y cuando nosotros queremos pasar a un sistema de gestión de base de datos, decimos que estamos haciendo el diseño físico. Entonces, nosotros estamos creando tablas, creando procedimientos almacenados, creando vistas, y también podemos eliminar. Pero una vez que ya tenemos nuestro diseño físico definido, es muy raro que se borran tablas u objetos de una base de datos. Por lo general, el que desarrolla puede llegar a crear en memoria una tabla, la utiliza, en memoria, estamos hablando de memoria RAM, la utiliza, la llena de registro, utiliza su registro y después cuando termina de hacer un proceso, elimina esa tabla de memoria. Pero no está en la parte física que sería nuestro SGBD. También, bueno, el alter table, fíjense que damos vuelta todo en lo mismo, create, drop, alter, y el nombre que representa el objeto después del drop, alter o create. En este caso podemos cambiar dimensión de columna, es decir, una tabla de artículos, la vamos a modificar, con la instrucción modify column, que es descripción, le vamos a modificar el tamaño de la cantidad de char que nosotros tenemos, cantidad de caracteres que nosotros tenemos. ¿Podemos agregar una columna? Sí. Podemos agregar a la tabla alumnos, con ADD, agregar una columna observación, le definimos el tipo de datos a esa columna, le vamos a definir que permita nulo. Por lo general cuando ustedes ven null, es permite nulo, es decir, puede quedar vacío. Eso. No es requerido el campo. Si bien que dice no null, sí es requerido el campo. Ya lo vamos a ver enseguida. Y si no, podemos borrar una columna. Fíjense, podemos modificar de la tabla alumno, borrando la columna observación que acabamos de agregar.
¿Alguien me quería? ¿Alguien quería preguntar algo? Puede poner, sí, eso está dentro de la programación que vos haces como administrador, pero eso ya es, ya estamos hablando de alguien, ya estamos hablando senior, no junior, en programación de SQL. Sí, señor, existe la sentencia if, donde nosotros podemos decir, si no existe, créate. Si existe, obviamente no la creas. Sí, 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 sí. Pero no, eso ya es cuando ya estamos programando ya en SQL. Perfecto, Sergio. Bueno, sigamos. Como les dije recién, también se puede cualquier objeto podemos crear un index, es un índice, ¿qué es lo que es un índice? Como hablábamos recién, es una estructura, es un objeto que está dentro de una base de datos, ¿no? Y es una estructura de disco asociada con una tabla o una vista que acelera la recuperación de filas o tabla, de la tabla o de la vista, ¿tá? Ya vamos a ver lo que es vista más adelante, ya sabemos lo que es una tabla, ¿tá? Entonces creamos un índice, ponemos un nombre al índice y decimos, ese índice va a pegar o va a estar sobre el nombre de la tabla y va a indexar tal columna y tales columnas. Entonces cuando se hace una consulta, el sistema de gestión de base de datos llama a ese índice y la devolución de datos es mucho más rápida que al no tener un índice definido. Bastante complejo lo que es un índice, pero nada más yo lo pongo en el ejemplo para que ustedes vean que además de base de datos, tabla, y que podemos crear otro tipo de objeto. Restricciones de integridad de datos, que es lo que vimos recién. Ahora vamos a ver a qué nos referíamos con lo que era integridad de datos, dentro de lo que es SQL. Dice, una base de datos debe hacer más que solo almacenar datos. Y sí, un sistema de gestión de base de datos tiene muchas características, ¿tá? Entonces, dentro de las características más importantes tiene lo que es el almacenamiento de datos. Y que ese almacenamiento de datos sea correcto. ¿Cómo se hace esto? Dijimos recién a través de las restricciones de integridad de datos. Puede venir un dato que sea no exacto, puede ser inconsistente, pero la integridad de datos, las reglas de integridad de datos, tiene que saber que ese dato no va a ser grabado en alguna tabla porque no cumple con las reglas, ¿no? La integridad de datos. Entonces, para que esto se cumpla, SQL nos va a proporcionar una serie de instrucciones que le ayudan al administrador de base de datos a definir las restricciones de integridad. Ya vamos a ver que estas restricciones se pueden aplicar a columnas, ya sea individuales o un conjunto de columnas, a tablas individuales o a múltiples tablas, ¿no? Entonces, lo que hablábamos recién de reglas de integridad, ahora vamos a ver las instrucciones que tenemos en el lenguaje SQL para poder llevar a cabo una regla de integridad en una determinada tabla, por ejemplo. Tenemos algunas opciones de algunas categorías de regla de integridad o restricciones de integridad. La primera que vemos es restricciones relacionadas con tabla, la segunda son afirmaciones y la tercera son restricciones de dominio. Las más comunes que se utilizan son las restricciones relacionadas con tabla, que es un tipo de restricción que se precisa dentro de una definición de una tabla, ¿no? O sea, todo pasa en lo que yo agrego o borro en una determinada tabla o relación. Después las otras vamos a ver cuáles son las instrucciones. No hay mucho que hablar de esta, de la 2 y de la 3. Acá tenemos un cuadrito de lo que son las restricciones de integridad.
Fíjense que se dividen en tres, de dominio, dentro de definiciones de dominio, relacionadas con las tablas y afirmaciones. Son las tres que vimos recién. Fíjense que de dominio y afirmaciones solamente tienen check. Y check es una restricción que permite especificar qué valores se pueden incluir en una columna. Es el dominio, más que nada. Define un rango de valores, por ejemplo, entre 10 y 100, o una lista de valores de música, por ejemplo, blues, jazz, pop, country, entonces si viene otra opción no la va a dejar tomar. Esto es una restricción de dominio. Recuerden que dominio era todo lo que podíamos incluir o lo que nosotros definíamos como conjunto de datos que pueden incluir un determinado atributo o columna. Las afirmaciones también tienen que ver con el check. ¿Tá? Y después tenemos las restricciones relacionadas con tablas. Dentro de definiciones de tabla, podemos apuntar a las restricciones de columna o restricciones de tabla. Dentro de lo que es restricciones de columna, un campo puede ser no nulo, es decir, puede decir que sea requerido. Un campo puede ser primary key, es decir, es una clave primaria, o puede ser unique, que define que dentro de ese campo no puede haber otros repetidos, como por ejemplo un campo que se llame DNI. Entonces, yo no puedo tener otro DNI repetido dentro de la tabla. Puedo tener restricciones de columna de tipo referencial, que es el foreign key, que son las claves foráneas. También puede haber un check, que eso ya lo vimos también, recién. Digo, en cuanto a foreign key, ¿no? A clave foránea. Y dentro de lo que es restricciones de tabla, ya es a tabla propiamente dicha, vamos a definir una clave primaria, vamos a definir valores únicos, vamos a definir una clave foránea y vamos a tener un check. Y ustedes dirán, ¿y para qué me sirve todo esto? Y bueno, enseguida cuando nosotros creamos una tabla, vamos a definir una primary key, o vamos a definir un foreign key, o vamos a definir un campo que sea no nulo, o que sea nulo. Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta, porque estas son las instrucciones de restricciones de integridad de datos que maneja el SQL. Repasemos entonces. Restricciones de integridad, restricciones relacionadas con tabla. Dentro de lo que es con tabla pueden ser a nivel de columna o restricciones de tabla propiamente dicha. Y después tenemos las instrucciones. ¿Tá? No nulle, unique, primary key, foreign key, check, en lo que es restricciones de columna, y lo que es restricciones de tabla, unique, primary key, foreign key y check. ¿Tá? En la mayoría ya lo hemos visto de estos conceptos. Y veamos los ejemplos. Yo acá tengo un ejemplo que vaya a saber de qué sistema de gestión de base de datos lo saqué. Pero fíjense cómo es la sintaxis del create table, un nombre de la tabla, después viene columna 1, columna 2, los constraint, primary key, constraint unique, constraint primary. Entonces fíjense cómo es toda la estructura para crear una tabla de este ejemplo que les estoy dando yo. ¿Es bastante complejo? Sí, es bastante complejo. ¿Abarcamos casi todas las opciones que tiene en esta Create Table? Sí, abarcamos casi todas las opciones que tiene. ¿Tá? Vamos a tener clave primaria. Vamos a tener una clave primaria. ¿Tá? Vamos a crear restricciones, como dijimos ahí, con esa primary key. Vamos a crear un constraint. Los constraints son restricciones, ¿no? Que se definen. Vamos a tener valores únicos también, sin ser claves primarias. Fíjense que puede haber un unique sin ser clave primaria. ¿Qué más tenemos? Un chequeo de validez, un check, que la columna tanto sea mayor a 0, en el caso de que la columna de esta tabla sea peso, por ejemplo, cuánto pesa el paciente. No le vamos a poner que sea menor a 0 porque es mentira. Después vamos a tener, bueno, a ver, para generar una clave primaria, desde la creación de una tabla, acá hay una opción de ejemplo que después lo
lo mirarán ustedes. ¿Está? Crea la tabla, le pone el nombre de columna, es un entero, no null, es decir, que sí o sí tiene que tener valores. Un nombre de columna 2 con un varchar de 100, es decir, 100 caracteres, y si se pasara de eso 101 ya me da error. Es no null el otro también. Tiene una constraint, una restricción, que es la primary key, que se llama pk-nombre restricción, que es un alias que nosotros le ponemos ahí, y que hace referencia a una determinada columna. En este caso, a la columna 1, que es de tipo entera. ¿Qué más tenemos? Chequeos de validez, definición de foreign key y reglas de compensación. Las reglas de compensación es qué pasa si yo hago una actualización. ¿Qué pasa si yo hago una eliminación de algo? ¿Está? En este caso, en el caso de la actualización me dice que es en cascada. Si yo actualizo sobre una tabla y esa está relacionada a otras tablas secundarias, se produce una actualización en las otras tablas porque yo lo definí en la tabla primaria. Y si hago una eliminación, digo que no pasa nada. Se elimina y no hace nada en las otras tablas. El no action me dice que no pasa nada. Y bueno, veamos un ejemplo concreto. Dice, créate table clientes. Tengo una columna, 2 columnas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas definidas en la tabla cliente. ID es la primera columna. ID es la primera columna, que es del tipo entero. Después va a venir nombre, que es un varchar de 50. No puede haber un nombre mayor a 50. Tiene una restricción, que es llamada clientes-name-nn. Y la restricción me dice que no puede ser nulo. Cuando se agrega un registro tiene que haber sí o sí un nombre. ¿Está? ¿Por qué no pusimos esto en ID? Y porque ID la definimos más abajo como primary key y está por ende ya definido como no nula. Sí o sí tiene que haber un valor. ¿Qué más tenemos? Dirección, todos varchar. O sea, son un tipo de datos que le vamos definiendo el tamaño de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y llegamos al ID vendedor, que seguro esto está definido como una clave foránea, más abajo, como una restricción de clave foránea. El campo comentarios, que es como un campo observaciones, que también lo pongo y puede ser nulo porque no me da ninguna restricción. Veamos los constraints. Constraints, vuelvo a repetir, son restricciones. La que ya vimos recién, que dice, hay una restricción que se llama cliente-id-pk, que es primary key. Entonces yo le pongo el campo entre paréntesis y digo que el campo id es mi clave primaria. También digo que id vendedor es una clave foránea porque lo tengo definido acá. ¿Está? Y dice que referencia de la tabla empleados el campo id. De ahí viene el id vendedor, de una tabla empleados. Y después que tengo una constraint que me define un chequeo, que tiene un alias esa constraint, y me dice que utiliza la columna calificación bajo crédito para decir que el crédito puede ser excelente, buena o pobre. O sea, al cliente le podemos dar un buen crédito, porque es excelente como cliente. Le podemos dar un crédito más o menos, porque es más o menos como el cliente, o es pobre como cliente. Bueno, todo esto al principio nos va a costar entenderlo. Después vamos a ver que lo básico de esta creación y definición de tabla lo va a hacer un asistente. Después nosotros, si queremos agregar algo, va a depender de la sintaxis que maneje el sistema de gestión de base de datos que estemos utilizando, Oracle, MySQL, SQL Server, el que sea, y
las instrucciones que maneje también ese sistema de gestión de base de datos. Lo importante es que si ustedes ven esto, entiendan que esta tabla clientes tiene tres restricciones, una es de clave primaria, la otra es de clave foránea y la otra es una opción de chequeo de dominio. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, clarísimo. Muy bien. Bueno, todo esto son campitos que van viendo, van explicando todo lo que dije yo en esta opción. Ay, profe, le hicieron una pregunta por el chat, me parece interesante. Leo Martínez hizo una pregunta. Leo Martínez, acá lo estoy. Consulta. ¿Conviene que se haga todo de una vez o se puede crear la base, tabla, etcétera, y luego agregar con Alt Tab agregando las claves, valores? Cuando vos diseñas, haces un diseño lógico en el papel o en alguna herramienta digital que vos tengas, Leo, después de haber hecho el relevamiento, el análisis, o sea, vamos haciendo una vuelta a todo lo que es esto, hasta llegar al relevamiento de vuelta. Yo cuando relevo digo, ¿usted tiene empleados? Sí. ¿Qué datos tiene de los empleados? ¿Les gustaría tener los empleados? Y me gustaría tener la dirección, me gustaría tener si es soltero, casado, si tiene quit, si tiene quill, si... ¿qué más? O sea, DNI, apellido, nombre, eso se cae del cajón que va. ¿Se entiende? Entonces vos en el relevamiento vas tomando toda la información de la base de datos que vas a armar. ¿Tá? No hace falta que sea de un cliente tuyo, sino vos estás haciendo tu propia base de datos para guardar algo en alguna herramienta, en alguna aplicación que querés hacer, porque no vas a hacer primero la aplicación y después la base de datos, primero se hace la base de datos, se diseña la base de datos y después se diseña la aplicación en base a los campos de la base de datos. Entonces vos relevás, analizás. Una vez que analizaste bien, definiste bien las tablas, definiste bien los campos con su tipo de datos, ¿tá? Definiste cuáles van a ser las primary key, definiste las relaciones entre las tablas primarias y secundarias, entonces ahí ya tenés lo que es las claves foráneas. Y una vez que hiciste todo eso, en todo sistema de gestión de base de datos, te da la posibilidad de tener un asistente y todo eso que ves escrito ahí, te lo hace automáticamente a través de una interfaz gráfica o un asistente que se da. Entonces, si vos pasás de tu diseño lógico a tu diseño físico, tenés que hacerlo todo de una sola vez. Tenés que definir muy bien tu diseño lógico y, digamos, perder un poquito más de tiempo en el diseño lógico para que quede bien y después el diseño físico no tener que cambiarlo mucho. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es diseño lógico y diseño físico? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, entonces, pierdan tiempo en el diseño lógico. Pierdan tiempo, entrevisten si tienen que entrevistar o piensen ustedes si tienen que pensar y definir bien el diseño lógico para que después el diseño físico no haya que cambiarlo nada y simplemente van y pasan lo que tienen lógicamente a un diseño físico. Esa es la idea. Bueno, acá tengo otra opción. En este caso la tabla producto tiene varias columnas, ID, nombre, descripción. ¿Tá? Dentro de lo que es ID la tiene como primary key, fíjense acá abajo. El atributo nombre lo tiene como constraint, tiene dos restricciones, que es único y que no sea nulo. ¿Tá? Y después no tenemos más nada. Tenemos, a ver, no tenemos clave foránea, no tenemos nada porque es una clave, es una tabla primaria. ¿Tá? Pero ven cómo ya se va entendiendo
Si yo veo esto no null, bueno, este campo nombre me dice que sí o sí es requerido. Es decir, alguien tiene que poner algo. No importa el nombre que sea. ¿Está? Pero lo tiene que poner. ¿No tiene que ser mayor a 50? No tiene que ser mayor a 50, la cantidad de caracteres. Y cuando se va a grabar, si ese nombre ya existe, me va a dar un error, porque tiene que ser es una columna que está definida con una restricción unique, entonces el nombre es único. ¿Estamos? Sí, profe, perfecto. Bueno, conclusión. Tenemos tipos de lenguajes de definición de datos, lenguaje de manipulación de datos, lenguaje de control de datos, lenguaje de transacción de datos. ¿Tá? Todos tienen sus instrucciones que permiten a un sistema de gestión de base de datos definir una muy buena estructura de la base de datos y permitir seguridad, permitir inserción de datos, manipulación de datos. Es decir, el lenguaje estructurado de datos sirve para muchísimas cosas desde 1986 que van saliendo las distintas versiones de motores de base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es ver un poco lo que es la parte práctica en estos minutos que nos quedan. Me quedan 10 minutos. Vamos a ver cómo yo tengo instalado, como les dije en la clase pasada, SQL Server y lo que es Postgres. ¿Tá?